Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Quería cambiar la metodología que venimos trabajando debido a que vamos a entrar pues a una temática nueva en la cual ustedes necesitan explicaciones del tema. Entonces voy a tratar de trabajar a través de presentaciones con video en donde yo les explique las temáticas y las actividades que deben hacer. En este caso, vamos a iniciar a trabajar con la reproducción celular, específicamente en la mitosis. Entonces quería saludarlos, decirles que los extraño mucho, que extraño decirles que hicieran silencio en clase, que me hicieran reír en clase y pues espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Bueno, entonces el ciclo celular es el proceso que llevan a cabo cada una de las células para originar una nueva célula hija. Entonces tenemos que todos los seres vivos que se reproducen por reproducción asexual llevan a cabo este ciclo. Entonces es ese proceso en donde la célula dice, oh, ya estoy grande, quiero reproducirme, quiero sacar otra célula hija de mí. Entonces tiene que llevar a cabo este proceso. Entonces, como podemos ver en la gráfica, el inicio del ciclo celular que se encuentra en la parte izquierda de ustedes, en la parte de arriba, dice inicio del ciclo. El ciclo se divide en dos fases. En la interfase, que es la fase de preparación de la célula, y luego sigue la fase de la mitosis, que es la del proceso de romper ese ADN y distribuirlo en dos células nuevas. Y la tercera y última, que se encuentra dentro de la misma fase de la mitosis, es la citocinesis, que es cuando la célula se rompe en dos. Entonces, esa célula inicia el ciclo en interfase. Entonces, la primera fase de la mitosis o del ciclo celular es la interfase, que es el proceso en donde la célula se va a preparar para poderse reproducir. Entonces, esa interfase se divide en tres subfases. La primera fase es la fase G1, que es cuando la célula empieza a crecer y se prepara para poderse reproducir. Enseguida sigue la fase S, que es a donde se va a duplicar el material hereditario de esa célula. O sea, si tengo 5 cromosomas, tengo que sacar el doble, 10 cromosomas. Después de que ya se ha duplicado el material hereditario dentro de la célula, entramos a la fase G2, que es cuando la célula sigue creciendo, sigue duplicando también los organelos celulares que hay dentro de la célula para poderlos dividir equitativamente. Entonces, si estamos hablando de una célula vegetal, entonces tenemos cloroplastos. Entonces, si hay 3 cloroplastos, cada célula nueva va a tener 3 cloroplastos nuevos. Cuando ya la célula ha terminado todo su crecimiento, ya tiene el material hereditario duplicado, entonces se va a preparar para pasar a la siguiente fase, que es la fase de la mitosis, que es a donde se va a distribuir equitativamente ese material hereditario para que salgan dos células hijas con la misma información hereditaria de la célula madre. Bueno, entonces en este cuadro vamos a especificar qué es lo que sucede en cada una de las fases del ciclo celular, en específico en la interfase, que es la fase inicial de crecimiento y de preparación de la célula para poderse reproducir. Entonces tenemos la fase G1, entonces es a donde va a haber bastante síntesis de proteínas, va a aumentar el tamaño de la célula, va a aumentar el número de enzimas, va a aumentar el número de organelos celulares, eh, se empiezan a sintetizar algunos microtúbulos, que son las estructuras que van a sostener los cromosomas cuando los vayamos a dividir. Se van a empezar a formar los pequeños filamentos, que son las estructuras que van a sostener y van a jalar como una caña de pescar a cada uno de los cromosomas hacia los extremos de la célula para poder dividir el material hereditario en dos. También tenemos que las estructuras membranosas, o sea, recordemos parte de la célula, los diferentes organelos celulares, entonces tienen que aumentar y renovar
el tamaño de ellos y aumentar la síntesis de lípidos y proteínas, porque tenemos que formar una nueva membrana celular, una nueva membrana nuclear, membranas para rodear los diferentes organelos. Tenemos que duplicar el material hereditario también de las mitocondrias, que son las encargadas de llevar a cabo el proceso respiratorio, y de los cloroplastos en las plantas, debido a que son la base fundamental para que ellas puedan vivir, ya que con los cloroplastos producen su propio alimento. En la fase G sub 0 solo se genera en células que permanecen latentes, o sea, son células que no se van a o sea, sí llevan al cabo la fase G sub 1, que es el crecimiento, pero se quedan estancadas en un G sub 0 debido a que ellas se quedan ahí y no se reproducen. Entonces, por ejemplo, las neuronas permanecen demasiado tiempo quietas y a veces no se reproducen desde que ustedes nacen hasta que se mueren. Entonces, con cada golpe que ustedes se dan en la cabeza, están perdiendo células nerviosas, entonces no se vuelven a reproducir fácilmente. Otras, como los glóbulos rojos, que están dentro de nuestro cuerpo por alrededor de 7 días. Cada 7 días las células de su corriente sanguínea es una sangre nueva. Entonces los glóbulos rojos solo viven por 7 días. Entonces ellas tienen que crecer y prepararse para poderse reproducir, pero van a quedar un tiempo latente en G sub 0, si no, pues se reproduciría muy rápido y cambiaríamos de sangre muy rápido y no podrían los eh, fagocitos comerse en las células viejas, las que ya no sirven. Entonces nuestras células de la sangre están en proceso constante de ciclo celular, originando nuevas células, pero después de que crecen se quedan unos 4 o 5 días en eso y dedican un día para reproducirse y después se van a morir. En la, entonces va fase G sub 1, S y G sub 2. La G sub 0 es exclusivamente de células que están en un periodo de latencia de no reproducirse, o sea, quedan estancaditas. Ya en la fase S, entonces ocurre lo más importante para poder tener células hijas idénticas, que es duplicar el ADN. O sea, tengo una célula hija, va a tener una célula madre, y mi hija va a ser 100% idéntica a la célula hija. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El ADN, recordemos que está dentro del núcleo de manera desordenada, de manera de fibras. Entonces, ese ADN tiene que sacar una copia totalmente idéntica y entonces ya no tendríamos unas hebras de ADN. Entonces, si tenemos 5 cromosomas, entonces tenemos 5 fibras de ADN, tengo que duplicarlo, tendría 10. Recordemos que es número par, perdón, entonces 6 cromosomas, al final tendríamos 12. Entonces van a estar por parejas. Entonces ese es un proceso en el que se va a consumir energía y se van a consumir sustancias que hay dentro de la célula. Entonces por eso es necesaria la etapa anterior, la G sub 1, que es de crecimiento. Entonces cuando uno crece está adquiriendo grandes proteínas y sustancias para poder llevarse a cabo la fase S. Después sigue la fase G2, que es a donde ya está casi que lista la célula para reproducirse. Entonces, los cromosomas ya están duplicados y se están empezando a enrollarse y a condensarse en forma de X. Se completan los centriolos, que van a ser los túbulos que va a haber en los extremos de las células, que van a empezar a jalar a los cromosomas hacia los extremos de la célula. Y se comienzan a ensamblar estructuras requeridas para la etapa de la división celular. Entonces tenemos lo que son los elastómeros, tenemos los centriolos, y empieza a desaparecerse la membrana nuclear. Entonces esa membrana que rodea al núcleo y que separa ese ADN del resto de la célula empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos que liberar esos cromosomas dentro de
dentro de todo el citoplasma para que se puedan dividir equitativamente en las dos células hijas. Si estuviera atrapado dentro del núcleo, ese material quedaría ahí duplicado, pero no se podría dividir en dos, entonces tiene que obligatoriamente desaparecer la membrana nuclear. Bueno, en esta diapositiva tenemos que está la mitosis y una mano. Esa mano está ahí porque a mí cuando yo era niña y estaba en el colegio, mi profesor de biología me enseñó la mitosis de esa manera y nunca se me olvidó. Entonces tenemos que el dedo gordito, este, es la interfase. ¿Por qué? Porque él debe crecer igual que los otros deditos de la mano. Entonces tenemos interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces ahí tenemos las 5 fases en las que se divide el material genético en la célula. Y la última fase es la citocinesis, que es la división del citoplasma. Por eso se llama cito, que viene del origen de la palabra del citoplasma. Entonces, primero debemos pasar por la interfase, que es la fase de crecimiento y preparación. Luego viene todas las 4 fases de la mitosis. Y la última sería la citocinesis, que sería la división del citoplasma para originar las 2 nuevas células hijas. Entonces, en la primera fase, entonces ya la vimos en las diapositivas anteriores, que es la interfase, que es cuando la célula crece y se prepara para dividirse. Dice, ya estoy linda, gordita, bonita, debo ya tener una célula hija. Entonces, ella ya está preparada, ya el material hereditario está duplicado, se está condensando, está desapareciendo la membrana celular, que es ahí donde aparece la membrana nuclear, está desapareciendo, que son los punticos, y todavía está el nucleolo. Ya después de que está hecha esa fase, seguimos con la profase. En la profase, entonces los cromosomas ya están totalmente condensados, ya ha desaparecido la membrana nuclear y ya están colocados los centriolos. ¿Qué son los centriolos? Los punticos que vemos arriba y abajo de la célula. Entonces, en esos centriolos se van a hacer unos filamentos que son el uso mitótico, que son los que se van a encargar de jalar a los cromosomas hacia y ubicarlos en medio de la célula y separarlos y dividirle el material hereditario. Si esos procesos dados por el centriolo y el uso mitótico fallan, pues la célula no quedaría bien estructurada, ya que se iría un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Entonces, la profase es importante ya que los cromosomas están ya totalmente condensados y se forman estas estructuras que son las que van a llevar a cabo todo el proceso de separación y división exacta y bien hecha del material hereditario. En la metafase tenemos que todos los cromosomas tienen que estar en la mitad, por eso se llama meta, en la mitad. Entonces se tienen que ubicar en la placa ecuatorial, así como nuestro planeta tiene la placa ecuatorial que está en toda la mitad. Entonces en la metafase los cromosomas se tienen que organizar en toda la mitad de la célula. ¿Con ayuda de quién? De los centriolos y del uso mitótico, que son las fibritas que están ahí. Entonces en la metafase, después de que ya están ubicados, la célula se empieza a deformar y a volverse como un huevito, más ovalada. Y entonces los centriolos y el uso mitótico van a empezar a enrollarse y a encogerse y a separar ese material hereditario. Entonces, si nos damos cuenta, la célula va a quedar con la mitad de la información hereditaria a cada uno de los lados. Cuando ya se están acercando a los polos de esa célula más grande y ovalada, entonces viene la telofase, que la telofase es cuando la membrana celular se empieza a constreñir y a ir formando 2 nuevas células hijas. En ese momento el ADN se empieza a descondensar de esos cromosomas nuevos y empieza a aparecer de nuevo la membrana nuclear. Y ya cada vez se va constriñendo y se va estrangulando más esa membrana celular hasta que se separa y forma 2 nuevas células hijas, o sea, el proceso de citocinesis. Entonces en citocinesis vemos que ya
están formadas las dos nuevas células hijas, se empieza a descondensar ese material hereditario, va a quedar en fibras muy largas, aparece nuevamente el nucleolo y empieza a desaparecer el centriolo, que es el que nos jalaba los cromosomas. Y de esta manera obtuvimos dos células hijas idénticas a la célula original. Bueno, en esta diapositiva tenemos el paso a paso de cómo realicé yo el modelo con el que les expliqué la actividad. Entonces tenemos los materiales. Aquí en la primera foto tenemos la cartuchera con sus marcadores o colores, tubitos de cartón del papel higiénico, colbón, tijeras, una hoja o un octavo de cartón de cartulina, lo que tengan a disposición. El segundo paso es cortar aritos del cartón del tubo del papel higiénico. El tercero es empezar a acomodarlos. El quinto es abrir las argollas para armar una célula mucho más grande, que es la de la anafase. Y el sexto es pegar la argolla. Siguiente paso, entonces vamos acomodándola y seguimos pegando las argollitas del tubo del cartón, del tubo del papel higiénico, de tal manera que nos queden las formas de las células. Ya por último, entonces vamos a empezar a dibujar cómo se ve la mitosis en cada una de las células con ayuda pues de marcadores o colores que tengan a su disposición, y el último paso, tomarse la foto con el modelo que hayan realizado. Entonces la tarea es hacer su propio modelo del proceso de la mitosis con materiales reciclables y de fácil obtención en su casa. Entonces materiales, repito nuevamente, una hoja reciclada, un octavo de cartulina, lo que tengan a disposición, dos tubos de cartón de rollos de papel higiénico, tijeras, colbón y marcadores o colores. ¿Qué deben entregar? El modelo de mitosis siguiendo los pasos, la fotografía de su modelo y de usted sosteniéndolo, y un video de máximo 3 minutos donde explique el proceso de la mitosis y su importancia para la vida. La entrega, como la vamos a hacer, deben subir la fotografía de su modelo y la foto de usted y su modelo a Edmodo y entregar vía WhatsApp el video a el número que se encuentra en pantalla, 314-289-7422. Esta es una de las notas de esta semana. Nos vemos, chicos, espero que les haya gustado, los extraño mucho y cuídense mucho.